Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y quiero darte una cordial bienvenida a este canal. Y bueno, hoy vamos a estar en el estudio sobre Gálatas, capítulo 5, y vamos a empezar en el verso 16 al 25. Esta será la primera parte. Posiblemente este estudio esté dividido en 2 o 3 sesiones y nos gustaría que nos acompañaras. Y si te gusta el contenido, pues que te registres en el canal y le des un like a la campanita. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. El tema que hoy vamos a estar viendo es el carácter de Cristo y las obras de la carne versus las obras de la carne. Esta enseñanza posiblemente nos lleva 2 o 3 semanas para no ir deprisa, pero todo va a depender. Definitivamente no menos de 12 semanas, pero vamos a ver si avanzamos hoy. Pero de todas formas, no tenemos prisa. Estamos aquí para aprender la palabra, no para competir con el tiempo, entonces no hay ningún problema. Vamos a comenzar y vamos a hacer el estudio. Entonces, el tema es el carácter de un discípulo de Jesús versus las obras de la carne. El carácter de Jesús en nosotros. Y para eso vamos a estudiar el texto de Gálatas 5 del 16 al 26. Gálatas 5 del 16 al 26. Voy a leer yo para ustedes. Así que les dijo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos con otros. Bueno, el verso 16 que tenemos acá, como pueden ver, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu. Vivan por el Espíritu. Esto es lo que se llama un verso de transición. El apóstol Pablo, que fue el que escribió el libro de Gálatas, y lo escribió a una población de creyentes. El apóstol Pablo, cuando escribe este libro, no lo está escribiendo para gente que no conocía a Dios, lo estaba escribiendo para gente que sí conocía. Y en el verso 16 dice, vivan por el Espíritu. Como les decía, es un verso de transición entre el tema anterior y el que sigue. Está conectando. Y así lo vamos a encontrar muchas veces, de paso les digo. Cuando ustedes están leyendo a Pablo, muchas veces vamos a encontrar que Pablo usa versos de transición. Y usted va a ver que es como para darle continuidad a algún tema que él viene hablando, del que él viene hablando anteriormente. Osquitar, ¿puedes poner el silenciador por si acaso? Lo dejamos abierto. Gracias. Ok. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, la recomendación del autor es vivir en el Espíritu. Dice así, vivan por el Espíritu. Vean qué interesante. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, que si vivimos por el Espíritu, no vamos a hacer lo otro. No vamos a andar en nuestra naturaleza pecaminosa.
Y aquí es algo bien interesante, porque en mi experiencia, en mi caminar con Dios, me he encontrado mucha gente que trata de dejar la borrachera o las drogas o cualquier tipo de cosa que está haciendo que es destructiva, que le hace daño. Y el focus de la persona está en dejar eso que está haciendo mal. Pero si leemos bien el texto, el apóstol lo que está diciendo no es que nos enfoquemos en lo negativo que estamos haciendo o en la acción autodestructiva, sino que nos enfoquemos en vivir en el Espíritu. Porque lo que el verso nos dice es que si vivimos en el Espíritu, entonces como resultado no vamos a andar en las obras de la carne. Y pues esto cambia todo, porque de hecho, cuando una persona pelea contra los síntomas, las obras de la carne son como síntomas. ¿De qué? Síntomas de una naturaleza caída que está gobernando la vida del creyente. Entonces, si nosotros luchamos contra los síntomas, lo único que vamos a hacer es volvernos compulsivos contra los síntomas, o sea, seguir tratando de quitar los síntomas, pero en lugar de eso debemos irnos a la raíz, a la fuente que produce los síntomas. Y conforme avancemos, pues yo creo que va a ir quedando un poquito más claro. El 16 y el 25, vean que el 16 y el verso 25 dice, vivan por el Espíritu en los dos casos, tanto el 16 como el 25. Un mandamiento que se repite en los dos textos y nos llama a caminar en el Espíritu. O sea que sí, ¿qué es caminar en el Espíritu? Bueno, o vivan en el Espíritu. Es exactamente dejar que Jesús lidere nuestros pasos, nuestras acciones, nuestras decisiones. Es permitir que sea Él el que lleva el timón de nuestra vida, el que marca el norte hacia dónde vamos. La madurez espiritual para poder vivir en el espíritu y no en las obras de la carne, esa madurez se va alcanzando en un proceso. Es un proceso de vida. Uno empieza a caminar con Jesús y uno en el proceso va aprendiendo, va implementando, va incorporando, pero primero va aprendiendo, porque cómo uno va a dejar de hacer algo si uno ni siquiera sabe que lo que está haciendo es destructivo o hace daño o es considerado pecado. Entonces el conocimiento, lo primero que llega a la vida de la persona, y ese conocimiento nos dice la palabra, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hace libres. Cuando tú entiendes, cuando tú conoces, eso te va a hacer libre. ¿Cómo? Bueno, porque después de que lo conoces, lo implementas, ¿verdad? Y cuando vas implementando, pues entonces, en la medida en que vas implementando, vas alcanzando esta madurez. Entonces, aquí estamos hablando del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Son dos naturalezas. Ambas viven dentro tuyo y dentro mío. Sí, la naturaleza caída, que es con la que todos nacemos, lo que también se llama como el pecado original, muchas veces la naturaleza caída, pero luego viene cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, viene la naturaleza de Dios, pero ellas dos van a estar ahí siempre. Esto es importante que lo sepamos. No es que cuando Jesús entra, la naturaleza caída se va. No, mientras nosotros estemos en este cuerpo mortal, limitado por los músculos y los huesos, nosotros vamos a tener lucha. Y las dos naturalezas van a estar presentes. Y, y en la madurez espiritual, y madurez me refiero conforme vamos creciendo y creciendo, en la medida en que nosotros vamos alimentando el espíritu, la naturaleza de Dios en nosotros, esa naturaleza se va robusteciendo, se va empoderando, se va fortaleciendo. Y de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en el 16 que leímos anteriormente, entonces usted dejará de hacer las obras de la carne. Se supone que una persona cuando empieza a caminar con Jesús y empieza a alimentarse de la palabra, a venir a un estudio de Biblia como este, a hablar con Dios cuando tiene oportunidad, va avanzando y madurando y entonces las obras de la carne van a ir dejando de ser. Pero sí quiero que recordemos que uno no se focaliza en el pecado. Uno no trata de dejar el pecado solamente, sino que uno trata de buscar a Jesús y que como una consecuencia el pecado se va de tu vida. Esa es la gracia de Dios operando, ese es el amor de Dios operando. De la otra manera, cuando soy yo la que me estoy santificando, yo la que estoy tratando de dejar cualquier pecado que sea, puede ser la droga, como les decía, el alcohol, por decir algo que es parte de la cultura latinoamericana,
bueno, me va a costar más porque me estoy focalizando en el síntoma y no en la fuente, no en el recurso que me va a hacer vencer ese síntoma. Ahora, la madurez espiritual, el caminar con Dios no es algo que lo logramos en el microondas, sino es una cosa que usted se llegó y ¡pum! Ya cambió todo, no, no es así. Es un proceso de cocinado lento, más bien. Entonces tenemos que ir madurando y conforme. ¿Y por qué es lento? ¿Por qué esta madurez? ¿Por qué este carácter del que hoy estamos hablando, de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu, que es lo mismo que el carácter de Cristo en nosotros? Cuando decimos carácter de Cristo, fruto del Espíritu, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque mucho de lo que está aquí en nuestra mente, lo que aprendimos por 20 años, por 30 años, por 50 años, pues mucho de lo que está aquí tiene que ser reaprendido, porque muchas cosas de las que tenemos no van de acuerdo a los principios bíblicos. Bueno, esa renovación de la mente que la llama Pablo en otro libro, esa renovación de la mente es un proceso como de regrabar sobre un disco duro. Y entonces por eso es que la madurez lleva su tiempo. Y muchas veces las personas se desesperan, ¿verdad? Porque no pueden dejar ya. Ya llegaron a Jesús, tienen un mes, 2 meses y sigo en este pecado. Bueno, hay que tenerse un poquito de consideración. Usted no puede quitar de su vida, o sea, usted pecó 30 años y usted quiere ahora dejarlos en un mes, tampoco así. O sea, es un proceso y hay que ser un poco misericordioso con uno. Tampoco, ¿verdad? Y es un proceso que nos va llevando a ese lugar. Y yo creo que ahí un poco también hay que hablar no solamente de la persona que está eh, viviendo el proceso, sino de los que observan. Porque mucha gente observamos a alguien que está caminando con Dios o está tratando de leer la Biblia o de acercarse, pero vemos que su vida sigue ahí como con doble ánimo, un poquito con Dios y otro poquito con el mundo. Bueno, a los que estamos observando eso también ser misericordiosos y no enjuiciar a los demás, porque solamente la persona que está en esa lucha sabe lo que está pasando. Solamente esa persona sabe cuánto le está costando, porque a veces no se trata de dejar de tomar, para seguir con el ejemplo del licor. Se trata de todo lo que está atrás, por lo cual la persona toma. Se trata de un patrón para canalizar ansiedad o estrés, se trata de un patrón adquirido desde la infancia. En fin, hay muchas cosas que pueden hacer que una persona esté en una adicción. Entonces, puede que cuando llegue a la iglesia o empiece en un estudio o empiece la persona a querer saber más de Dios, digamos, no, pero por esa persona no parece cristiana. Bueno, también seamos misericordiosos y demos un tiempo a que la persona siga madurando. Entonces yo pienso que la misericordia debe estar tanto del que está viviendo el proceso como de los que observan a esta persona acercarse a Dios. La mente juega ese papel tan importante por las razones que les dije. En la mente hay mucha información que debe reaprenderse. Ahora, también cuando estamos en este proceso existe una especie como de guerra. Es como una batalla. Es como una batalla. Lo que vive el espíritu y la carne es como una batalla y se oponen entre ellas. No es como que uno quiere dejar la manera de vivir antigua y ahora entra en esta nueva fascinado y sin ningún problema. No, sí hay lucha. Sí hay lucha. Es una lucha. Literalmente es una lucha. A unas personas les cuesta más una área, a otras otra. No a todos les cuesta lo mismo. Usted puede decirme, bueno, yo dejé de fumar en 8 días. Bueno, puede que otra persona tenga 2 años y no haya podido dejar de fumar, pero puede que usted todavía siga mintiendo para decir algo. O sea, entonces la verdad que debemos de tener mucho cuidado de no juzgar y de saber que cada uno camina conforme va pudiendo. Y solamente tú y Dios sabe si tú estás haciendo lo mejor que puedes para ir incorporando en tu vida esto que Dios nos llama a vivir, que es su carácter, que es el fruto del Espíritu. El verso 17, comencemos ahí. Porque dice, esta se refiere a la carne es nuestra naturaleza pecadora, porque esta desea lo que es contrario al espíritu. Sí, la carne y el espíritu. Y el espíritu desea lo que es contrario a ella. O sea, cada uno desea algo diferente. Aquí la carne y el espíritu desean cosas totalmente diferentes. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes
no pueden hacer lo que quieren. ¿Ves? Entonces, la persona puede adquirir el conocimiento, sí, pero la carne va a parar, va a sostener, la carne va a tratar, la carne se va a interponer para que usted no pueda aplicar lo que usted en realidad desea, lo que usted quiere. ¿Ok? Y esa lucha es una lucha muy humana en la que vamos a aprender hoy todo lo que podemos y yo estoy segura de que un porcentaje muy alto de sus vidas va a ser transformado por la renovación del Espíritu Santo en un proceso de tiempo. Pero es una lucha que vamos a tener toda la vida. O sea, yo no podría decirles nunca que después de 20 años ya no hay lucha de que salga la carne. No, no, no. Por ahí alguien te habla golpeado un día y te dan ganas de exactamente y puedes y todo eso va a seguir, o sea, eso va a seguir y usted va a tener que volver a acordarse y decir no debo y toda la cosita, ¿no? O sea, esto es así. Mientras seamos humanos es así. Este mandamiento es, entonces es difícil, y hay un conflicto que tenemos que tener presente. Y vamos a leer Romanos 7, el 14 en adelante. Bueno, el 18. Vamos a leer en el 18, Romanos 7, 18. Yo lo voy a leer para ustedes. Yo sé que en mí, miren qué interesante, aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo, el hombre que más libros escribió el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, dice Pablo. Nada bueno habita. Vean qué interesante. ¿Ok? Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo, dice el apóstol Pablo. A ver, no está escribiendo esto uno de ustedes o Alexandra Zamora. Esto lo escribió el apóstol Pablo, el hombre que fue 3 veces al cielo, el hombre que escribió más libros de la Biblia. Y está diciendo que él sabe que en su naturaleza pecaminosa nada bueno hay. Nada bueno hay. Y además dice, no soy capaz, dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz, no puedo, dice Pablo. Aquí nos está describiendo la lucha que yo les estaba hablando anteriormente. De hecho, no hago el bien que quiero, dice, sino el mal que no quiero. Y luego dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace. Aquí esto es fascinante para mí en psicología, porque dice, y si hago lo que no quiero, ¿verdad? Hago lo que no quiero, estoy haciendo lo que no quiero. Por lo tanto, dice Pablo, no soy yo quien lo está haciendo. Y si hago lo que no quiero, por lo tanto, no soy yo, sino el mal que no quiero. Y si yo ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, dice Pablo, en su lucha. En lo íntimo de mi corazón yo me deleito en hacer la voluntad de Dios, dice ahí en el 21. Dice, en lo íntimo de mí me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente. ¿A qué profundidad? Eso es un texto como para durar horas estudiándolo. En la ley de mi cuerpo lucha contra la ley de mi mente. O sea, esto es muy interesante, de nuevo lo digo desde la perspectiva psicológica, porque es a través de la mente que entran los pensamientos. ¿Recuerdan? Los pensamientos vienen a través de la mente, entran a la mente, de la mente, de una parte de nuestro cerebro, se manda una orden a otra parte de nuestro cerebro, y en esa otra parte de nuestro cerebro es cuando viene todo lo que nosotros sentimos, y dentro de eso están los deseos de la carne. Entonces, nos dice, en cuanto quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mí yo me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y me tiene cautivo. Esta ley, soy un pobre miserable, dice Pablo. ¿Alguna vez te has sentido miserable? ¿Alguna vez te has sentido que tú estás luchando para dejar de hacer algo que te hace daño o tener una relación altamente disfuncional que te ha destruido muchísimo y tarda la persona en llamarte y usted ahí de caer de rodillas otra vez, ¿no? Y que usted dice, pero yo por qué estoy en esta relación que me destruye tantísimo, o yo por qué estoy haciendo
no sé, consumiendo esta droga? Si esto me hace tanto daño, tengo un mes de estar limpio, de no estar en droga y ahora vuelvo aquí a caer en esto, ¿no? O sea, hay toda una lucha, ¿verdad? Y no sé, aquí Pablo nos lo habla muy bien. A mí este texto me ayuda mucho también cuando tengo que trabajar con personas que están en pornografía, por ejemplo, que la quieren dejar y que les cuesta tantísimo. Que es una adicción tan poderosa, pero es que es una adicción que va aquí, totalmente a la mente, y la mente es complicadísimo. Entonces la gente que ha caído en la adicción de la pornografía sufre muchísimo para poder salir. Y tiene mucha culpa, manejan mucha culpa cuando quieren salir y no pueden y todas esas cosas. Pero aquí Pablo dice, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Cuando habla de cuerpo. Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, el Señor. Ahí él mismo da la respuesta en el 25. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero en mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Ahí Pablo lo que está es compartiéndonos la lucha que él vive y que yo pues lo estoy usando en esta oportunidad como introducción a este texto que estamos estudiando. Y vean que el 17 nos dice, no pueden al final del 17 que estamos estudiando, dice el verso 17, dice, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Ven? ¿Por qué es que no podemos hacer lo que queremos? Por la lucha con las obras de la carne, con la naturaleza caída en nosotros. Por eso es que no podemos hacer lo que queremos. Por eso es la lucha. De ahí viene la lucha. Ahora, lógicamente, posiblemente lo tengo más adelante, pero igual lo menciono ahorita. Lógicamente, esa lucha es mucho mayor cuando usted está alimentando su naturaleza caída mucho más que usted está alimentando el espíritu. Digamos que usted se alimenta con, qué sé yo, usted alimenta. Cuando digo alimenta es porque la mente es el órgano a través del cual se alimenta el espíritu, pero también la carne. Es como el órgano, es como la boca, a través de la cual usted le da la comida al espíritu y también le da la comida a la carne. Depende de lo que usted vea en la televisión, depende de lo que usted lea, depende de la conversación que usted tenga, depende de lo que usted disfrute en la vida, ¿verdad? Entonces, así usted estará alimentando una o estará alimentando la otra. Los versos 19 al 21 de este texto, que no los vamos a ver hoy, son las obras de la carne, que las leímos antes, pero las vamos a dejar aquí quietitas para otra oportunidad, y las vamos a ver en otro momento. Pero las obras de la carne son muy negativas, destruyen relaciones, hacen mucho daño a la vida del ser humano, a su persona, a su relación con Dios, a la sociedad, a su pareja, a su familia, a sus hijos. Las obras de la carne son altamente destructivas y las vamos a ir estudiando tal vez en la próxima sesión, si no en la que sigue. El verso 22 al 23, que es a lo que nos vamos a ocupar hoy, dice que definitivamente entre más nosotros entremos en este proceso que vamos a ver hoy, entre más entremos en este proceso, más fruto del Espíritu vamos a ver en nuestra vida, más carácter de Cristo vas a tener y por lo tanto vas a tener más bienestar, vas a estar mejor en este peregrinaje por la tierra. Recuerden que todo lo que hablamos hoy no tiene que ver nada con la salvación. Recuerde que usted es salvo por un regalo gratis que Dios le ha dado en la cruz del Calvario, que lo único que usted ha hecho es abrir el regalo. Y abrir el regalo es creer que Jesús murió en la cruz por usted y por sus pecados. Entonces, lo que hoy estudiamos no tiene que ver para nada con la salvación. La salvación es gratuita, es un regalo de Dios en su vida y ya usted la tiene en su vida. Hoy estamos hablando de crecimiento, del carácter de Jesús en nuestro diario vivir. ¿Y por qué lo aclaro? Aclaro esto porque yo sé que una de las primeras cosas que vive una persona que le cuesta salir de un pecado X, como hablaba, la pornografía, por ejemplo, es la culpabilidad. Y la diferencia y del tener culpabilidad lo único que hace es paralizar a la gente. Desde una perspectiva psicológica, la culpabilidad paraliza. El arrepentimiento mueve hacia adelante. Cuando usted se arrepiente, usted se va a mover de lo que está haciendo. Cuando usted se siente culpable, eso lo va a paralizar. Eso no le va a permitir a usted salir adelante. Por eso es que la culpabilidad es lo último que queremos en el caminar con Dios y en la perspectiva psicológica también. La culpabilidad no trae nada bueno a la vida de alguien.
Sencillamente, solamente es casi como una cuerda que te sostiene atrás y no te deja avanzar en la vida. Por eso es que una de las cosas que siempre debemos de hacer es perdonarnos. Perdonarnos a nosotros mismos, pedir perdón a Dios, pedir perdón a la gente. El perdón es como un lazo que cuando lo sueltas, cuando perdonas o te perdonas, se suelta y quedas libre. Quedas libre. No te digo que el problema se resuelva, pero por lo menos no estás tan atado, tan aguantado hacia atrás de manera que te cueste tanto correr la buena carrera de la fe. Entonces, el fruto del Espíritu es caminar en el Espíritu. Y cuando nosotros caminamos en el Espíritu, las obras de la carne quedan atrás. Y volvemos. Porque el autor vuelve, nosotros volvemos, el autor le interesa que esto nos quede muy claro. Si usted alimenta el espíritu, esto va a suceder. Si usted alimenta la carne, esto va a suceder. Y así es como lo tienes que saber que va a pasar. Si entre más usted alimenta el espíritu, pues mayor control tendrás de las obras de la carne. Que el espíritu marca la diferencia entre un seguidor de Jesús y una persona que no lo es. El fruto del espíritu que estamos viendo. Este fruto tiene muchas expresiones, pero es singular. Es un solo fruto, pero que tiene varias expresiones. No es algo que tú decides. El fruto no es algo que yo decido. Yo decido ahora que voy a amar a Catalina. No, el fruto es algo que sale. Es algo que es producto, que está dentro de usted como de un manantial y va a salir. Las obras de la carne no. Las obras de la carne usted puede decidir cuándo va a ir a robar. Usted puede planearlo. El fruto del espíritu usted no lo planea. Él está y él va a salir en su diario vivir. El fruto entonces tiene varias expresiones y aquí vamos a entrar en unos minutos. Y quiero decir que los que hoy vamos a ver no son los únicos. Hay otros textos bíblicos que también hablan de otro tipo de expresiones del fruto del espíritu. El fruto del espíritu es algo que es producido por un poder que la persona no posee. Imagínese por un minuto un árbol. Imagínese lo de, no sé, de aguacate. Sí, el árbol no hace mayor esfuerzo por producir el aguacate. El fruto se da naturalmente. Así es como, esa es una analogía y es una analogía que le está usando Pablo. Pablo le llama fruto precisamente por eso, porque no es un poder que está en usted, es algo que se va a dar en su vida. Ahora, Mateo 7, 16 al 20. Yo lo voy a leer para ustedes. Vean lo que dice, qué interesante. Por sus frutos los conocerán. ¿A quién? A los seguidores de Jesús. Entonces, un seguidor de Jesús se reconoce ¿por qué? Por los frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo que todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo, un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Eso está en Mateo 7. Mateo 7 está clarísimo que el creyente se reconoce por su fruto. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Yo soy la vid, es la uva, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden dar nada, dice el texto bíblico. Separados de él, no vamos a dar nada. Mateo 7:17. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el malo da fruto malo. Son 9 las expresiones del fruto del Espíritu. Son 9. Y interesante, como leímos, todos son un mandamiento. Entonces, es un fruto, pero es un mandamiento. Entonces, se da naturalmente, pero es un mandamiento de Dios. Y como vemos, son acciones, todas, que deben tener una actitud correcta. Y aquí vamos a desglosar un poquito esto. La acción sin la actitud correcta no es válida. Y voy a poner un par de ejemplos para que me entiendan lo que estoy diciendo. Por ejemplo,
una persona que no levanta la voz nunca, que es súper serena para hablar, que habla muy calmado, que nunca grita, que nunca se exalta. Alguien puede decir, bueno, esta persona tiene el carácter de Jesús, tiene un gran dominio propio. Bueno, podría ser que esa persona lo que tiene es educación. La actitud no es correcta. La actitud es la educación. No es un fruto del Espíritu, es una persona que aprendió educación. Una persona puede ser sumamente generosa para que el reino de Dios se expanda y llegue a otras personas y más personas tengan un estudio como este y puede dar grandes donaciones y alguien puede decir, bueno, esa persona tiene el carácter. Bueno, perfectamente puede ser una persona que da dinero para luego manipular, para luego decir cómo se hacen las cosas y que se hagan a su manera. La actitud tiene que ser correcta. Y para que la actitud sea correcta, el fruto tiene que venir de Dios en tu vida. O sea, estás haciendo eso porque lo que vamos a estudiar hoy, y yo sé que les estoy dando la introducción, como con la actitud de agradar a Dios, con la actitud de ser creyente, con la actitud de testificar de Dios con tu forma de vida. Y esto lleva a un gran concepto inclusive de, vamos a ver, de misiones, inclusive en las misiones, porque muchas veces es a través del fruto que usted puede hablar de Dios y muchas veces sus acciones van a ser más audibles que lo que usted diga. Y hay mucha gente, muchísima gente que no llega hoy a buscar de Jesús porque el comportamiento de muchos creyentes no ha sido expresando el fruto del Espíritu. Entonces mucha gente hoy prefiere ni siquiera acercarse a las cosas de Dios, no creen. Y entonces por eso el fruto es sumamente importante, porque Mateo nos dice que por el fruto es que vamos a saber. Si el fruto no vamos a saber que alguien es creyente porque hable muy bien la Biblia. No vamos a saber que alguien es un buen seguidor de Jesús porque se sepa la Biblia de memoria o porque ore muy bonito. No. Vamos a saber que alguien es un seguidor de Jesús por el fruto. En la Biblia no dice en ninguna otra parte que podemos saber cuando alguien es un seguidor de Jesús porque haga milagros. Oigan, qué interesante. Ni siquiera porque los paralíticos se caminen. O sea, eso no significa que alguien va a ser conocido por Dios porque haga milagros. De hecho, la Biblia dice que muchos van a llegar un día al cielo y le van a decir que ellos hicieron milagros, que quieren entrar al cielo. Y Dios les va a decir, yo no te conozco. O sea, que los milagros y las sanidades tampoco identifican. Y qué triste, ¿no les parece cuánta gente se va a meter a las iglesias porque hay culto de milagros? O porque hay culto de sanidades, o porque hay cosas de milagros y la gente cree que todo aquel que practica el milagros es un seguidor de Jesús. Bueno, aquí el texto nos dice que no es esa la forma. Yo no estoy diciendo que esas personas no son seguidoras, solo estoy diciendo que eso no es cómo es que tú y yo nos vamos a dar cuenta cuando alguien es un seguidor de Jesús. Es por su estilo de vida, es por el fruto del Espíritu, no por las obras, no por la predicación, no por las palabras, no por los milagros, no por las sanidades, no por el éxito económico. Porque también mucha gente cree que todo cristiano que es prosperado económicamente es que Dios está con él. No, tampoco. Tampoco es así. Si alguien nos dice a nosotros, ¿cómo puedo saber si tú eres cristiano? Pues dile, invítalo a que camine contigo unos días, a que viva en tu casa, a que viva contigo, a ver si eres creyente, a ver si de verdad los frutos están en tu vida. Por eso es que el discipulado es muy uno a uno. Bueno, el primer fruto, o el fruto más bien, perdón, el fruto del Espíritu es amor. Es el más importante, es el amor. Y dentro del amor es como una capa. Todo lo demás que vamos a hablar hoy, o lo que vamos a hablar hoy, está dentro del amor. El amor es el fruto y las demás son expresiones del amor. Entonces veremos, el amor es el importante acá, ¿verdad? Es el resultado del Espíritu Divino obrando a través del ser humano. Es Dios que te llena de su amor, Dios que te da inclusive una autoestima especial. ¿Por qué una autoestima especial? Porque cuando tu papá te engañó, tu mamá te dejó, tu hermano te traicionó, la novia te dio vuelta, el novio te dejó, y te han pasado toda esa serie de tragedias en tu vida, y llega Jesús a tu vida,
y te dice que Él da la vida suya en una cruz por ti y por tus pecados, eso es un valor que te está dando Dios. Y eso es algo que sana la autoestima de todo ser humano. El valor mío no me lo da ni mi papá ni mi mamá que me quiso abortar, ni el hermano que me dejó, ni el novio que me traicionó, ni el marido del que me divorcié. El valor mío me lo da Jesús en la cruz. Eso es lo que yo valgo. ¿Cuánto valgo yo? La sangre, la vida de Dios en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz. Eso es lo que yo valgo. Esa es mi estima. Ahí está mi valor. Mi valor no está en lo que tengo, ni en lo que tengo aquí, ni en lo que donde yo vivo, sino en quién dio la vida por mí en la cruz. Entonces, el amor de Dios, cuando eso empieza a fluir, empezando por el sacrificio mismo de la cruz, cosas empiezan a pasar. Cuando tú entiendes que tú eres amado por Dios, no es que eres amado por el vecino, no es que eres amado por tu papá, no, eres amado por el creador del universo. Eres especial para el creador del universo. Claro, lleva todo un proceso el creerlo y lleva todo un proceso el vivirlo. El sentir ese abrazo de parte de Dios a tu vida, el sentir que Dios de verdad está contigo, que tú eres importante para Dios, que Dios sabe qué comiste hoy, que Dios sabe qué trabajo necesitas, que Dios está caminando contigo. Entonces, es el resultado del Espíritu de Dios trabajando en mi espíritu. Es un sentimiento de la mente y del corazón, sí, de los dos. Es un sentimiento que viene, recuerdan que estudiamos el amor ágape. Bueno, ese es el amor que habla aquí, es el amor ágape. Es un sentimiento que nace de la voluntad, no nace de los sentimientos, sino de la voluntad. Es un amor con acción, es un yo decido amar. Por eso es que puede ser un mandamiento, porque es un amor de decisión, es un amor de voluntad. Yo decido amarlos a ustedes, yo decido que ustedes son importantes. Dios me dice a mí que ustedes son importantes y solo porque ustedes son importantes para Dios, aunque yo nunca haya conversado con ninguno de ustedes, ustedes son importantes para mí, porque son importantes para Dios y yo decido amarlos. Y el amor de Dios empieza a fluir. Entonces, es un amor que fluye de Dios y a través de nosotros. Y viene de un lugar que es la voluntad. El amor ágape no admite derrota. Es una voluntad que no se rinde, es fuerte, es perseverante, sí, como el de Jesús en la cruz, que aunque pasó lucha y se fue a Getsemaní, lloró y le pidió al Padre y la pasó bien mal antes de subir a la cruz, le dijo al final, ¿sabes qué, Padre? Si me puedes quitar esto, quítamelo, pero si es necesario que esto sea así por mis hermanos, pues ahí voy. Dame la fuerza para pasar por ahí. Si es un amor que no se rinde. Y ese es el fruto en nuestra vida. Conlleva acción. No es débil ni permisivo. Y esto pues lo dejo acá, pero lo retomamos en otro de las expresiones del fruto. No es débil y no es permisivo, sino más bien firme y disciplina. Y esto pues tiene una connotación muy rica, porque en realidad en estos tiempos mucha gente entiende que Dios es bueno. Y sí es verdad que Dios es bueno, sí, pero también Dios es justo. Pero también Dios nos ama con este amor ágape. Entonces también hay formación en el caminar con Dios. Y también viene el por qué en nuestra vida pasamos pruebas y por qué en nuestra vida nosotros tenemos situaciones en las cuales crecemos y tal vez no fueron situaciones muy fáciles. Si el amor ágape es un amor firme y no es un amor permisivo, no, sí, está bien, está bien. Bueno, pero como es Alexandra, pues no importa. A mí Alexandra me ha servido 35 años, yo le voy a pasar esta. No importa, voy a dejarle que haga eso. No, no es así. Es justo, es lo que es correcto, es lo que él dijo y él sabe que podemos darlo. Entonces Dios no solamente te ama, sino que ama a otros a través tuyo. Y qué hermoso que podamos ser usados por Dios. Y este es el amor del que estamos hablando, que es un fruto en nuestra vida, producto de esa relación que tenemos con Dios. 1 Corintios 13, del 1 al 7. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, soy como un metal que solamente hace ruido. Si tengo el don de profecía
O sea, si tengo ese don de profecía y entiendo todos los misterios, oiga, todos los misterios de Dios, y poseo todo el conocimiento, o sea, me sé todos los misterios de Dios y poseo todo el conocimiento, y tengo una fe que logra trasladar las montañas del lugar, pero me falta amor, yo no soy nada, dice Pablo. Interesante, ¿no? O sea, el amor es el centro, es el tronco del caminar con Jesús. O sea, eso es de lo primero que tiene que, por eso es muy importante poder recibir el amor, poder creerle a Dios que Él nos ama. Por eso es sumamente importante, porque en la medida en que recibimos el amor de Dios, es que podremos darlo. Y en la medida en que lo recibimos, es que vamos a expresar esta vida de Dios en nuestro diario vivir. Juan 17:25 dice, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Sí, para que el amor con que me has amado, ese mismo amor, le dice Jesús, con que tú me has amado, esté en ellos. Este es del amor que hablamos. Otra expresión del fruto del Espíritu en nuestra vida es el gozo. Regocijaos era la forma de saludarse a la gente en el primer siglo, en griego. Regocijaos. También se decían, sea la paz contigo. El gozo sea contigo significaría. El gozo es otra expresión en nuestra vida. No tiene que ver con las circunstancias, no tiene que ver con tu salud. Si estás enfermo o estás sano. No tiene que ver con tu éxito profesional, no tiene que ver con tu estabilidad financiera, no tiene que ver con ninguna situación de tu vida. No es una efervescencia superficial tampoco. Brota de un manantial que llevamos internamente. Proviene de nuestra relación con Dios. El gozo no tiene que ver nada con la felicidad. Son dos cosas totalmente separadas. El gozo no tiene que ver nada con estarse riendo. Si no tiene que ver, yo no tengo más gozo si hago así que si estoy así. El gozo es un estado de contentamiento. Es un estado de contentamiento que tú tienes permanentemente, de satisfacción con tu vida en el momento histórico que estás. Eso es el gozo. Es contentamiento. Él no se va y viene, dependiendo de la situación. No cambia, así como Dios tampoco cambia. Está basado en Dios y no en nosotros, por eso no cambia. Si fuera basado en nosotros, cambiaría porque nosotros somos humanos llenos de inconsistencias. Y nunca brilla más que durante la adversidad. En los momentos más difíciles es cuando Él más brilla. O sea, cuando más se va a notar en la vida de un seguidor de Jesús, de un discípulo, de un estudiante de la Biblia. Cuando pasamos por una prueba, el gozo nos ayuda a transformar la prueba y convertirla en una oportunidad de crecimiento. Podríamos decir que el gozo es la expresión externa de la paz interna que vive el creyente. Y Pablo dice en Filipenses 3:1, por lo demás, esas transiciones de Pablo, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, alégrense, gócense en el Señor. La palabra alégrense ahí es gócense. O sea, Pablo manda que hagamos, que nos gocemos en nuestro diario vivir. Entonces, el contentamiento es un estado permanente dentro nuestro que nos sostiene muchísimo. Cuando ese fruto está en nosotros, nos va a ayudar muchísimo para no caer en depresiones, para no caer en tristezas prolongadas. Nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar muchísimo. Pero amigos y amigas, recuerden que no se puede fingir. Yo conozco gente que llega a todo lado riéndose,
Yo conozco gente que habla de cosas tristes riéndose. Y es que, o sea, yo digo, Dios mío, ¿por qué? Porque quieren venderse como personas felices. Quieren que todo el mundo les crea que son felices. Pero no hay tal, no hay tal. Les pasa una cosa de este tamaño y se derrumba. Porque ese es un mundo de acción, de actores. Es un mundo de actuación, perdón. Viven en un mundo de actuación, no son auténticos. Porque no es producto del fruto en ellos. No es producto de la relación con Dios. No se puede imitar. Por eso si usted no está pegado a Jesús, si usted no lee la Biblia, si de vez en cuando un pedacito, si usted o todos los días un pedacito, si usted no habla con Dios aunque sea un ratito, si usted no tiene a Dios presente para nada, le va a costar vivirlo. Usted lo puede imitar, pero no va a ser auténtico. Es una imitación. Es una imitación. No le va a dejar bienestar. Cuando venga la crisis, se va a notar que era totalmente actuado. La paz, otra expresión del fruto. Vamos a ver hasta la paz hoy para tener un tiempo para orar. No es la ausencia de problemas. Paz es otra expresión y no es ausencia de problemas. Es tranquilidad en el alma. Es serenidad interior. Y Dios es la fuente de esa paz. De nuevo, no viene de mí. No viene de lo que yo aprendí. No viene del control que yo tenga sobre las situaciones. No viene de toda la meditación que yo pueda hacer. Y yo hago meditación, porque a mí me gusta meditar en la palabra de Dios. Y yo hago ejercicios de respiración, quiero que sepan. Y yo hago ejercicios. Pero mi paz no viene de ahí. Mi paz viene de mi relación con Dios. Y lo demás lo hago porque me trae beneficios, me ayuda en la vida, en muchas otras cosas. Pero la paz que vivo viene de Dios, viene de mi relación con Dios. Y eso no quiere decir que usted no pueda hacer los de respiración, que usted no pueda hacer su meditación o sus espacios de silencio que son buenísimos y muy sanos y que ayudan muchísimo al ser humano estar callado un rato o a reflexionar sobre su día, a meditar sobre su agenda, a orar por ella, todo lo demás que podamos aprender, ¿no? Son recursos humanos que están válidos y están bien. Pero sí que esta paz viene de tu relación con Dios. Es el resultado de una relación con Dios, con el hombre y con el ambiente que te rodea y contigo mismo. Entonces, oiga, la paz es el resultado de tu relación con Dios, con los seres humanos y contigo mismo. Tú tienes que también aprender a vivir en paz contigo. Y tú me dirás, Alexandra, ¿cómo se vive? Bueno, en paz con Dios, en la reconciliación, en la obediencia, en paz con los hombres, bueno, practicando el fruto en tu vida hasta que llegue a ser parte de tu diario vivir. Y contigo mismo, bueno, perdonándote, amándote, aceptándote, no siendo duro contigo, no viendo en tu vida lo único que te falta crecer, sino viendo todo lo que has avanzado, lo que has logrado, sin que eso te vuelva pasivo, ¿no? Y digas, bueno, ya avancé mucho, pues no tengo que hacer más tampoco, ¿no? Hay que seguir creciendo. Pero hay una palabra que se puede relacionar con esta paz, esta serenidad interior, y es una laguna. Imagínense una laguna súper serena, así, súper serena. Que usted ve los árboles reflejados en la laguna, usted ve el sol reflejado en el agua, son las 5 de la tarde y esa lagunita está así, tan tranquila. Ok, esa es de donde viene la palabra serenidad en el griego. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Esa serenidad interior, aun cuando le acaban de llamar a usted a darle la noticia más grave de su vida. No quiere decir que usted no se va a mover, no quiere decir que usted no va a actuar, no quiere decir que usted no va a hacer lo que corresponde, pero usted no va a volverse loco pegando 40 gritos o golpeando a la gente o gritándole a las personas o haciendo un disparate de cosas. Usted mantiene sereno, usted se mantiene sereno en medio de la tribulación. Y viene a ser como lo contrario a angustia, lo contrario a ansiedad. Y lógicamente, cada persona tiene diferentes niveles de angustia, de ansiedad y diferentes razones. Si usted tiene angustia y ansiedad porque
usted tiene una condición física, orgánica, que usted necesita tratamiento, que usted necesita trabajarlo. Es totalmente diferente de una persona que no tiene ninguna situación y entonces usted es una persona que puede practicar el fruto y esta expresión del fruto del Espíritu en su vida y siempre en relación con Dios y va a llegar ese momento en que usted tiene más paz, en que usted no va a andar ansioso, no va a andar angustiado, no va a tener ataques de pánico. Puede ayudarse muchísimo, muchísimo. Inclusive, como aclaraba, a menos que sea una condición que usted está tratando y que es a nivel neurológico. La producen, la ansiedad hoy día la produce muchas cosas. Entonces, yo creo que es uno de estos momentos de la historia de la humanidad en que más necesitamos la paz de Dios. Porque una de las cosas que produce mucha ansiedad es la incertidumbre, el no conocer el futuro, el no saber qué va a pasar. Eso produce el temor a lo desconocido, a qué va a pasar con la pandemia, sirve la vacuna, no sirve la vacuna, voy a conseguir trabajo, no voy a conseguir trabajo, me van a mantener en este trabajo, no me van a mantener, cómo va a ser el negocio de mi esposo, qué va a pasar con nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces la incertidumbre produce mucha angustia y muchas veces también es difícil vivir con cierta gente y eso también puede hacernos que nos cueste mucho tener la paz de Dios en nuestra vida, la gente con que vivimos. Y vean que Pablo lo tuvo en cuenta, porque en Romanos 12:18, dice Pablo, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Qué le dice a usted? Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Qué le está diciendo? Que no siempre se puede vivir en paz con todos. O sea, que no siempre va a depender de usted. Hay gente con la que no se puede estar en paz. Y ya, ¿verdad? Filipenses 4:9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Pablo está hablando. Pongan en práctica lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo nos está invitando, vean, está diciendo pongan en práctica. O sea, que es un fruto que viene producto de la relación con Dios, pero yo lo tengo que practicar. O sea, cuando venga la situación, usted lo pone en práctica, usted se acuerda, usted lo practica, usted dice, yo voy a tener serenidad en esta situación. Yo voy a tener serenidad. Usted puede decir, yo voy a tener gozo. O sea, es cierto, me chocaron el carro, tuve un accidente. Ok, sí, no es lo mejor. Ok, pero yo no voy a perder este gozo. Yo no voy a perder el contentamiento. Y gozo no es felicidad. La felicidad es una emoción y es una emoción que pasa en segundos, que es como todas las emociones, es corta, es intensa. No, el gozo es permanente. Entonces usted dice, bueno, ok, perdí este dinero, me robaron el reloj, me pasó esto, me cayó ahí en la calle. Ok, pero no voy a perder el gozo. Usted lo tiene que ejercitar, lo tiene que poner en práctica. Tengo esta enfermedad. Alguien en la familia se enfermó de COVID. Sí, pero no vas a perder el gozo. Filipenses 4:6-7 dice, no se inquieten por nada, lo vimos la semana pasada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones. Mire, si están ansiosos, háblenle a Dios. ¿Qué es lo que hace un terapeuta muchas veces? Escuchar al paciente. Cuando el paciente saca de su pecho el dolor y habla y conversa, está compartiendo con alguien su dolor y solamente eso que ya hace con el terapeuta de poder hablar, de poder compartir, le va a ayudar a ordenar sus ideas. También le va a ayudar desde luego a tener lo que el terapeuta le va a ayudar, le va a dar. Pero, ok, ahora si eso ayuda de ir a hablar con un ser humano, ¿cuánto más no te va a ayudar a ti a hablar con Dios de tus problemas en lugar de ponerte ansioso, de perder el gozo, de perder la paz? Mejor inmediatamente hablas con Dios. Señor, ayúdame, dame fortaleza para pasar por esto. Dame fuerza para poder lidiar con esta persona tan complicada en mi familia. Porque definitivamente generalmente es de la familia donde va a venir esa gente a la que Pablo se estaba refiriendo ahí, de que en la medida en que sea posible está en paz con todos.
Porque ¿sabe por qué sé que es de la familia? Porque si no es de la familia, usted lo que hace, no necesita ni Biblia ni terapia. Usted se aleja y se para de contar, pero cuando lo tiene dentro de la casa, ahí es cuando uno más le cuesta trabajar, cuando es parte de la familia cercana. Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. ¿El mundo quién es? El mundo pueden ser los cursos. Yo tengo amigas en unos niveles de ansiedad que ustedes no se pueden imaginar y están en unos cursos online y andan desesperadas cogiendo un curso aquí, cogiendo un curso allá, buscando la paz y me mandan unas cosas y repiten unos mantras y hacen toda una serie de cosas, pero no tienen a Jesús. No tienen a Jesús. Entonces, si no tienen a Jesús, cuando eso se resolvería con una oración de 5 minutos. Y no solamente te desahogas, sino que Dios va a tomar control de tu oración. Y la Biblia nos dice. Y nos dice que entonces Juan 14:27 dice, yo no les doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Debemos entonces nosotros de saber que la paz que viene de Dios es una paz que solamente la puede dar Dios. Es diferente de la que da el mundo. Usted puede hacer cosas. Como yo les digo, yo hago mis ejercicios de respiración, yo hago mi meditación, mis espacios de silencio. Usted puede hacer cositas que usted hace para ayudarse y no es tan mal. Pero la paz que da Jesús es una paz superior a todas y solamente viene producto de la relación tuya con Jesús. Igual que el gozo y el amor. Porque Él nos amó primero, nosotros podemos ahora amar. Y esto va a ir creciendo en ti en un proceso de madurez. Vas a ir madurando y vas a ir alcanzándolo. Y bueno, yo quiero que medites y reflexiones. Te quiero invitar a que medites y reflexiones en este tema que hemos compartido hoy. Y oro a Dios que el amor de Dios inunde tu corazón, que Dios te bautice en su amor y que puedas tener esa serenidad interior que todos necesitamos en todo tiempo, pero esta época es como más difícil para muchos. Así que Dios, en su amor y misericordia, te dé la serenidad interior y te dé ese contentamiento con la vida, con lo que tienes, contigo mismo. Que Dios siga ayudándote en todo.